están predeterminados. Filbo, vuelve para que vuelvas. Bienvenidas y bienvenidos a la 34ª edición. Sonido. ¿Le podemos oír un poquito, por favor? Sonido. Ahí está bien. Sonido. A mis autores favoritos. Sonido. Yo de editoriales independientes. Y yo vuelvo a la Sonido. Buenas noches, bienvenidos a esta presentación de Un caballero en España de la revista Fusión Latina de Verónica Durán. Bueno, estamos supremamente contentos, felices de verlos acá en la presencialidad. Desafortunadamente cae un aguacero tremendo en Bogotá. Esta feria del libro ha estado marcada por el agua y por el sol. Bien Bogotá, ¿no? Entonces, pero bueno, eso no nos puede parar en el empeño de la presentación de Un caballero en España. Juan Esteban Costaín, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí en la presentación de este libro que veníamos hablando, lo consideramos una joyita literaria. Verónica Durán y yo estudiamos juntos en el colegio, nos conocemos desde que éramos adolescentes. Ella es la directora de Fusión Latina y una vez que Antonio Caballero fallece, me busca para honrar su nombre, honrar su memoria, y me dice: Eduardo, qué lindo sería que el público en Colombia tuviera acceso a estos artículos, prácticamente casi ensayos, tan maravillosos que escribió Antonio Caballero en España. Unos artículos que no se conocían en Colombia, unos artículos que habían sido publicados en España solamente a través de Fusión Latina. Y yo le dije: bueno, Verónica, la verdad que me parece una idea genial. Nos pusimos en la tarea de publicar el libro y bueno, aquí estamos convocados hoy en la presentación oficial en esta Filbo para presentarles este libro. Tenemos a Verónica conectada desde Madrid. Juan Esteban Costaín va a estar hablando con ella. Antes de pasarle la posta de la presentación a Juan Esteban y a Verónica, quisiera leer las biografías tanto de Juan Esteban como de Verónica. Juan Esteban Costaín nació en Popayán en 1979. En 2004 publicó con Seix Barral su primer libro de ficción, Los Mártires. En 2007 publicó su primera novela, El naufragio del imperio. En 2010 publicó la novela Calcio, con la que obtuvo el premio Espartaco de novela histórica de la Semana Negra en Gijón, España, y que fue traducida al italiano por Marco Tropea y el polaco de Revis. En 2014 publicó la novela El hombre que no fue jueves, ganadora del premio Biblioteca Narrativa Colombiana de EAFIT y traducida al italiano por FASI. También publicó en 2018 un libro de ensayos, Ningún tiempo es pasado, y en el 2019 el libro Álvaro, su vida y su siglo, ambos publicados por Penguin Random House. Vive entre Bogotá y Berlín y tiene 3 hijas, María, Manuela y Miranda.
Cartas Abiertas, es su nueva novela. Y Verónica Durán Casteló es periodista egresada de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y ha realizado 3 especializaciones: máster de periodismo de Agencia Española de Noticias EFE, máster de inmigración y cooperación al desarrollo y al máster de periodismo de investigación, datos y visualización del diario español El Mundo. Verónica ha trabajado como periodista en el diario colombiano El Tiempo, en la revista colombiana Semana, en la agencia EFE y en el diario español Expansión, especializado en el mundo de los negocios. Durán Casteló ha entrevistado a diversas personalidades mundiales de todos los ámbitos, desde el diseñador Yves Saint Laurent, la premio Nobel de Literatura Nadine Gordimer, la escritora chilena Isabel Allende. Se me fue. Hasta Mikhail Gorbachev, el Dalai Lama o Muammar Gaddafi, entre otros. Actualmente produce para la Comunidad de Madrid el proyecto El Sueño de Madrid y tiene un podcast de entrevistas a emprendedores llamado Visionarios Hoy. Este libro, Un caballero en España, es un libro escrito por una persona que tiene una visión de mundo universal. El mundo le cabía en la pupila. Toca temas interesantísimos de inmigración. Son artículos escritos desde la lejanía, en donde se ve el propio territorio con unos ojos bastante particulares. Una persona tan viajada como Antonio Caballero tiene la capacidad de comparar un país con otro país, con otro país, con otro país, con otro país, una cultura con otra cultura, con otra cultura, con otra cultura. Cosa que puede hacer un viajero, pero él aparte tenía un entendimiento histórico y unas lecturas detrás que le permitían generar una profundización de los temas tremendamente interesante y profunda. Mi querido Juan Esteban Constaín, por favor agarra el micrófono, te paso la posta de la presentación. Ahí tenemos ya a nuestra querida Verónica Durán sonriendo a la cámara. Y bueno, adelante por favor. Bueno, pues sí, que hable Verónica, le damos la bienvenida. Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí, gracias a la feria, gracias a los familiares, a los amigos, al público. La verdad es que esto es muy especial y muy emocionante para mí. Gracias, Eduardo, por acoger en el escarabajo a este especial homenaje al escritor colombiano Antonio Caballero Divino. Esta es una publicación que nace del cariño, de la admiración y de la amistad. Tuve la suerte de crecer cerca de Antonio Caballero porque mi padre, Jorge, fue uno de sus grandes amigos desde la infancia hasta sus últimos días. No puedo más que agradecer a mis padres y a la vida el poder crecer cerca de un genio, en este caso del pensamiento y las letras, que es mi campo y que determinó o propició que yo misma estableciera una buena amistad con él. Pero más allá de la genialidad de Caballero, de su inmensa valentía, de mi profunda admiración como pensador, escritor, dibujante, me gustaría resaltar sus cualidades humanas que me han dejado una profunda enseñanza y que dan vida a este homenaje y al título del mismo. El mentor. Caballero fue mi primer entrevistado cuando yo tenía 15 años. Le pedí una entrevista y me la concedió. Me regaló toda la seriedad, el tiempo y la dedicación necesaria a sabiendas que esa entrevista nunca sería publicada. Esta primera muestra de generosidad me hizo sentir valorada y gracias a esto elegí el camino profesional del periodismo. Más adelante me apoyó en todos mis emprendimientos. Todos tienen su firma, desde asesoría para entrevistar a grandes líderes mundiales hasta la fundación de esta revista en cuestión y el acceder a ser columnista de Fusión Latina, una revista gratuita y mensual para inmigrantes latinoamericanos en España. Esto demuestra que Caballero se tomó muy en serio su labor de mentor, una figura tan necesaria en este mundo. De ahí mi inmensa gratitud. Amistad.
Cuando me vine a vivir a España, que era una aventura porque no tenía ni un máster que estudiar, ni un contrato laboral, no tenía nada, Antonio me respaldó. Él y su entonces mujer, Cristina, me recibieron generosamente en su apartamento y allí viví con ellos varios meses hasta que pude arrendar una casa. Cuando murió mi grandísimo amigo y mi mentor. Tras su muerte me dio por organizar sus textos y de ese duelo donde 1000 veces releí sus columnas y constaté una vez más su genialidad, nació esta publicación. Quiero agradecer a Eduardo Bechara, amigo del colegio, por darle una casa a este homenaje. Cuando pensé en hacer realidad este sueño me vino a la cabeza Eduardo, a quien desde hace años veía buscando con pasión y dedicación a jóvenes poetas por toda Latinoamérica, para visibilizar su obra, como un Quijote de las letras. Pensé y acerté en que sería un buen lugar en donde depositar estas joyas en forma de columnas. También quiero agradecer a Piedad Bonet, Juan Esteban Constaín, Juan Gabriel Vázquez y Santiago Gamboa, quienes creyeron también en el proyecto y desinteresadamente donaron sus reflexiones y su maestría. El otro día, porque todos los días me acuerdo de Antonio y ante las dificultades de la vida me permito cómo actuaría a él, al hablar con mi mamá de Antonio, a quien también ella extraña porque también fueron grandes amigos, se me cortó la voz y se me salieron las lágrimas. Y ella me preguntó, Verónica, ¿sigues llorando, Antonio? Y le contesté, ¿cómo puedo dejar de extrañar a un amigo tan desinteresado, generoso y brillante, y a la vez a un mentor tan dedicado? No tengo tantos, escasean amigos así y mentores así, lo extrañaré siempre. Isabel, esto va para ti, que heredaste la inteligencia y, más importante aún, la ternura de Antonio y también de tu mamá. Hola Juan Esteban, gracias por estar ahí, ahora sí. Qué gusto, un honor estar aquí. Mil gracias por la invitación. No, a ti que has sido generosísimo con todo. La verdad es que no tengo cómo agradecerte todo tu apoyo. Además no nos conocíamos y de la nada apenas escuchaste hablar de este proyecto me dijiste cuenta conmigo. Antonio me habló de ti y te tenía mucho aprecio y te admiraba. Cuéntame, ¿cómo conociste a Antonio? Bueno, pues de nuevo un gusto para mí estar aquí en esta celebración y este homenaje del que para mí es un maestro muy importante en la vida. Yo conocí a Antonio primero en sus textos, que me deslumbraron por esa prosodia y esa música excepcionales que resuman todos. Cuando uno empieza a leer la prensa colombiana, se da cuenta casi siempre de la negligencia literaria que hay en ella, y eso contrasta con una tradición que fue muy importante aquí de grandes prosistas y grandes escritores que iban poblando los periódicos independientemente de la ideología, de lo que fuera, pero siempre hubo novelistas, cuentistas, ensayistas y hasta poetas que se dedicaban a escribir en los periódicos, y el último representante de eso fue Antonio. Entonces la grandeza de su estilo contrastaba con lo demás, y yo creo que para mi generación es uno de los maestros más importantes. Había una devoción por él que era medio solitaria, y luego se fue canalizando en el consenso que tuvimos todos de que Antonio era nuestro gran maestro, por Sin Remedio, esa novela suya que es de culto, y también con muchos de mis contemporáneos descubrimos que leíamos al tío de Antonio, a Klim, de manera extemporánea. No nos tocó la gloria de Klim, pero empezamos a leerlo, a su papá, por supuesto, a Eduardo Caballero Calderón. Entonces yo lo conocí primero en sus textos, luego él no se acordaba, le hice en Cali una entrevista en una pensión en la que él se quedaba durante la feria de la feria taurina, o la feria de Cali. Él iba a hacer unas crónicas taurinas estupendas, y resulta que en esa feria de Cali todo el mundo se quedaba en el Hotel Inter, donde estaban los toreros, las reinas, los políticos, los mafiosos. Y Antonio, para huir de todo eso, se iba a una pensión de unos suizos que se llama la pensión Stein, que es una cosa como gótica,
muy particular y lo trataban como un rey, como si fuera de la casa. Y alguien me dijo, si usted quiere hablar con Antonio Caballero, váyase para la pensión Stein. Y yo en una ingenuidad pues adolescente, yo tenía como 17 o 18 años, lo llamé como a las 7:30 de la mañana. Y entonces yo le dije, no, es que maestro, quiero hacerle una entrevista. Y me dijo, sí, pero ahora estoy dormido. Y le dije, entonces, ¿a qué horas lo puedo buscar? Y me dijo, después de la 1. Y llegué en efecto después de la 1 y le hice una entrevista para el occidente de Cali sobre la generación del 98, porque era 1998, se cumplían 100 años de la generación del 98, y yo pensé que Antonio me podía hablar de eso, y me dio una entrevista extraordinaria por la erudición, la generosidad, la sabiduría, pero recuerdo que la primera pregunta que le hice fue, ¿qué contacto tuvo usted con los escritores de la generación del 98? Y me dijo, contacto ninguno, yo no soy tan viejo. Y después sí me habló de Azorín y de Baroja, y no lo volví a ver más en la vida hasta cuando me lo encontré ya aquí en Bogotá. Yo ya había publicado libros y él me dijo en una comida en la que estábamos, me reconoció y me dijo que leía mis columnas, y yo de verdad no lo podía creer, porque hay como una gran prevención y un recelo muy grande siempre de conocer a los maestros, porque a veces puede que la persona que encarna al maestro sea terrible, desagradable, antipática, y eso influye al final en la percepción que uno tiene de su obra y en el recuerdo y la nostalgia que guarda de sus lecturas. Pero cuando un maestro tan importante reconoce que sabe quién es uno, que lo ha leído, la emoción y el orgullo pues no me cabían en el alma hasta hoy. Yo hasta hoy no puedo creer que ese señor al que yo leía, admiré tanto, y en el que yo pienso siempre, cuando yo creo que los escritores tenemos un metrónomo, que es como el que va rigiendo la música del texto, y el metrónomo son las influencias, son los escritores a los que uno admira, y uno de mis metrónomos infalibles y más persistentes es la voz y la prosodia y el tono de Antonio. Entonces cuando yo estoy escribiendo siempre pienso cómo habría resuelto esto, qué habría dicho, esos manierismos de él que son tan toreriles y tan ricos y tan fértiles, yo creo que inundan a sus discípulos. Entonces yo hasta el día de hoy no puedo creer que lo hubiera conocido, que él me reconociera, que nos viéramos una vez en una fiesta en un rapto de amor y de emoción. Me lancé a darle un beso en la cabeza y él no sabía si matarme, devolverme el beso o voltearse, darme la espalda. Y entonces yo le dije, no, es que usted es el gran maestro de mi generación. Y me dijo, así soy de malo. Y ahí sí se volteó y se fue. Porque Antonio era muy tierno, pero no sabía cómo reaccionar ante las emociones, ¿no? Sí, es que yo no lo conocí tanto y no podría decir que fui su amigo, porque además conozco a muchos de los que sí fueron sus amigos y sé que en esa amistad había una historia desde la infancia que era inexpugnable. A esa amistad no entró nadie tarde, porque eran los amigos desde niños o desde jóvenes, y amigos de muy distinta condición ideológica, social, con un humor en ristre y agresivo entre ellos, que es como la forma de expresarse el cariño, pero siempre se dijo que era muy tímido, lo cual es completamente cierto,
pero en esa timidez había una dulzura y un señorío que son valores y expresiones que hoy suenan muy mal. Si uno dice que el señorío era una característica de Antonio Caballero, va a parecer como la exaltación de unos valores de clase y de una cosa que hoy en día es de muy mal recibo y con razón. Pero el señorío de Antonio Caballero era el de un mundo al que él perteneció, en el que sí había respeto por cosas que valen mucho y que van más allá de lo material. Él era muy serio y trascendental en sus ideas por las lecturas que tuvo. Entonces, si uno hablaba con Antonio Caballero del espíritu, que es un concepto ahí medio alemán y hegeliano, él estaba instalado en el espíritu. Para él los valores que primaban en la historia, en la vida, los valores estéticos y sociales y políticos eran los del espíritu. Entonces, desde allí, desde el espíritu, él sí era de una dulzura y una generosidad que a mucha gente afuera le resultan inexplicables por la dureza y esa adustez de su trato, que sin embargo riñen con toda la bondad que resumaba y que le conocieron todos sus amigos y los que están aquí. ¿Cómo lo describirías? Pero antes de que hagas la siguiente pregunta, Juan Esteban, yo sí quisiera resaltar ahí la escritura como tal de Antonio Caballero, que tocaste eso, Juan Esteban, en un punto. Yo sí creo que Antonio Caballero lo agarraba a uno de la mano y te decía: te voy a invitar a este paseo conmigo, te voy a meter adentro de mi reflexión. Casi como una escritura automática te iba envolviendo en su propio mundo, en sus propias reflexiones, que generaba una reflexión que te lleva a otra reflexión y a otra reflexión de unos temas que realmente son tremendamente apasionantes, como por ejemplo el tema de la inmigración, de cómo se ve la inmigración desde España, la inmigración africana. Él hace comparaciones, por ejemplo, de la inmigración africana con la inmigración latinoamericana, con la inmigración de los eslavos a Europa, y no solamente eso, sino que sin que te des cuenta te va llevando por anécdotas o datos históricos que te contextualizan el presente con el pasado, de una manera casi como si fuera sin costuras, es decir, totalmente fluida, como si te hubieras lanzado por un río de agua delicada y calma y te llevara a un paseo delicioso por unos temas y unas reflexiones que realmente dentro de este libro, que pues, yo Verónica Durán, te lo digo con toda sinceridad, yo había leído artículos de Antonio Caballero en la revista Semana, una serie de cosas, pero cuando yo me encuentro con esta selección que tú hiciste, tan bien cuidada, aparte, tan increíblemente seleccionada, yo me encontré de alguna u otra manera también con otro Antonio Caballero. Era un Antonio Caballero que me mostraba su universo desde los propios huesos, desde la propia sangre, desde sus propios músculos, desde su propio acontecer, siendo un ciudadano de dos mundos que se tocan, pero también son distintos, desde dos miradas. Una cosa es mirar el país desde el interior, otra cosa es muy distinta mirarla desde el exterior. Y cuando uno vive afuera, entiende que la mirada sobre el país se amplía de forma importante. De forma que yo sí, antes de seguir hablando de él, quiero resaltar eso porque tocaste, Juan Esteban, esos elementos tan importantes dentro, que sería apasionante en todo caso hablar de la escritura de Antonio Caballero y de la forma en que logra lo que logra, que quien lo hace es un maestro, quien te mete en una historia así y quien te va llevando de la mano y quien te produce una sensación estética y de tanto placer, es alguien al que podemos considerar un maestro. Sí, efectivamente son unos textos muy especiales y
y me encantaría poderle preguntar a Juan Esteban desde ese lado de su conocimiento y de la literatura, ¿cómo describirías tú a Antonio? ¿Como escritor dices? Sí, como quieras. Bueno, era un hidalgo español que llevaba en la piel ese mundo de la infancia que le tocó, de las lecturas de la biblioteca de su papá. Yo creo que muchas de las principales influencias de él están cosechadas ahí en esa biblioteca de Eduardo Caballero Calderón, empezando pues por la obra de Henri de Monterland, que era un autor por el que Antonio profesaba una devoción sin límites, y yo lo tuve durante horas, una vez en una comida, hablándome de un libro que Monterland escribió de fútbol, y yo nunca había visto a Antonio más emocionado, hablando y hablando de fútbol, y todo era pues con el pretexto de Monterland. Era un provocador, era un ácrata, no un anarquista, era un ácrata, justamente porque tenía esa noción tan elevada del espíritu que en su destino como escritor y como pensador y como intelectual se explica porque era un esteta. Su aproximación a todo es la de la belleza. Y claro, cuando la realidad es tan horrible y grotesca como la realidad colombiana, ese sesgo de esteta se lanza más bien hacia la caricatura, que es lo que está presente en sus columnas y en sus dibujos, en sus monos. Yo sé de muchos amigos íntimos de él que le objetaron toda la vida el hecho de que no hubiera escrito más literatura, de que su obra se consumara solo en esa novela de culto y perfecta que es Sin Remedio. Pero ahí también hay una dimensión conmovedora de Antonio como escritor y como pensador, que es el de la honestidad intelectual. Él siempre decía, uno solo escribe cuando tiene algo que decir. ¿Qué es eso de estar escribiendo por oficio cuando uno no tiene nada que decir? Lo que yo tenía que decir lo dije en Sin Remedio. Si encuentro otra cosa que decir la diré. Pero esos mismos amigos también le enrostraban el que él se hubiera desperdiciado, entre comillas, en esa servidumbre semanal y cotidiana del periodismo. Hay gente que se lamenta de que Antonio, que era el escritor que era, sobresaliera en una columna semanal, que es un género destinado siempre al olvido, y es un género efímero, y sin embargo la demostración de lo que logra el arte es que las columnas y los textos de Antonio, los textos periodísticos, logran superar la condición efímera, derrotan la condición efímera por el estilo, por el talento, por la belleza. Son textos literarios, aunque fuera una diatriba contra Turbay o contra Álvaro Gómez o contra el que fuera, siempre había en él tanta honestidad intelectual y tanta belleza y una escritura tan rica y con tal destreza que todos sus textos se pueden leer en cualquier momento. Yo siempre los cojo, los que están en antologías y los que no, y hay unos guiños y hay unas frases y hay unos aforismos y hay como unas alturas hasta filosóficas a propósito de lo que sea. Hay un texto que él publicó en el Tiempo en los años 90, no en la revista Semana, sino en el Tiempo, que era como una romería que hubo de unos desplazados desde Bogotá hasta Boyacá, que vinieron, unos desplazados en Boyacá, vinieron a Bogotá a reclamarle al gobierno por la indefensión y el abandono, y en el viaje de regreso Antonio los acompañó. Y es una crónica magistral de ese viaje que parece un texto menor, intrascendente, y sin embargo, leído hoy,
tiene un valor profético y estético que solo logran los maestros. Y en la prensa colombiana, y lo voy a decir aquí que estamos pues ya borrachos y en un homenaje de celebración de nuestro amigo, en la prensa colombiana no ha habido un prosista del tamaño de Antonio Caballero, teniendo nuestra prensa grandísimos prosistas, Hernando Telles, Eduardo Caballero Calderón, Mendoza Varela. No ha habido un prosista como Antonio en la prensa colombiana, y eso pues hay que celebrarlo. Yo creo que ni... Pero déjame picotear ahí una cosa, y es, yo creo que hay un elemento fundamental, Juan Esteban, y es la universalidad de estos textos, ¿no? Estos textos van a seguir vigentes en 100 años, van a seguir vigentes en 200 años. Son textos que realmente van a la profundidad del ser humano. Él se cuestiona, él se plantea respuestas, él anda en búsqueda de respuestas y se las va planteando en esas reflexiones circulares que va haciendo, va encontrando sus propias respuestas, y son respuestas a temas que hemos vivido hace 100 años, 200 años y que seguiremos viviendo. Es decir, el carácter universal de estos textos es justamente lo que hace que no sean textos efímeros, que no sean textos que se boten a la basura, que tengan realmente la virtud de permanecer. Y aparte, yo sí creo y yo sí considero, y lo escribimos, digamos, dentro del prólogo editorial, Antonio Caballero tenía un espíritu de poeta, era un tipo transgresor por naturaleza, era un tipo que no tenía ningún reparo en ser una persona incómoda cuando tenía que serlo. Era una persona que, y esto le facilitaba esto, el hecho de vivir en España, se paraba desde el margen, como lo hacen los poetas, y miraba el centro, es decir, para él, del otro lado del Atlántico, a esta Colombia convulsionada, triste, patética por ciertos momentos, desde afuera, desde el margen. Y eso siempre, Juan Esteban, mirar las situaciones desde el margen, como lo hacen los poetas, sin deberle nada a nadie, sin estar casado con nadie, mucho menos con un partido político o algo así, te permite ser libre totalmente en la escritura. Y si algo tienen estos textos, es una libertad absoluta en Antonio Caballero. Juan Esteban, ¿cómo, digamos, qué hace único a Antonio y en la literatura particularmente? Ya no como periodista, sino en Sin Remedio. ¿Qué lo hace único? Pues Sin Remedio es una novela que se ocupa, creo yo, de la imposibilidad del lenguaje para abarcar y nombrar la realidad, y el grado extremo y límite de la imposibilidad de la lengua es la poesía. Sin Remedio es un equívoco de principio a fin, en el que un poeta desastrado quiere concebir un poema perfecto y no lo logra porque no le alcanzan las palabras, no le alcanza el lenguaje, no le alcanza la poesía, y a través de ese destino malogrado y cómico hay un retrato de la sociedad sin caer en el costumbrismo, que ha sido uno de los grandes pecados de la literatura colombiana a través de los tiempos. Hay un parentesco que va más allá de la genealogía y de la sangre, que yo he encontrado siempre en esa novela magnífica de Eduardo Caballero Calderón que se llama El Buen Salvaje y Sin Remedio. Es casi como si fuera el mismo personaje, en el caso de Sin Remedio en Bogotá y en el caso del Buen Salvaje en París, pero se trata de la misma reflexión sobre la imposibilidad de la literatura y también
la condición inevitable del escritor que no puede ser otra cosa, como en la frase famosa de Rilke en su carta al joven poeta, que le dice, pues si puede vivir sin escribir, no escriba, que es también una consigna que se impuso a Antonio en su literatura. Él decía que claro, escribía porque vivía de escribir, pero lo que verdaderamente le interesaba lo invocaba en sus textos cuando tenía algo que decir. Yo creo que Sin Remedio es una novela que sigue creciendo con el tiempo, escrita con un humor y una gracia y una belleza sobrecogedores, con unos personajes que se le aparecen a uno a cada rato. Cuando yo pienso en los personajes de Sin Remedio, pues me dan ataques de risa solo de los equívocos que hay allí. Y también me ha pasado que en el universo, en la constelación, como dicen ahora en eso que se llama el coaching, que es la perversión absoluta, en el coaching se habla de la constelación, que es como el grupo de amigos y la gente que lo rodea a uno, el universo social. Entre los amigos de Antonio, muchos de los cuales son grandes amigos míos, entonces yo me les acerco para preguntarles claves de Sin Remedio. Y todos me han dado siempre un dato distinto con respecto a la identidad verdadera de Escobar. Y yo siempre me iba donde Antonio luego a preguntarle y se enfurecía, lo cual pues no es excepcional porque él se enfurecía con todo lo que uno le dijera, todo le parecía cursi, todo le parecía estúpido, y lo decía abiertamente, ¿no? Decía, no sea tan tonto, no es eso. Yo una vez le dije, le hice unas reflexiones sobre Sin Remedio, me las desmontó con dos insultos lapidarios, o no insultos, pero con palabras de grueso calibre, y yo le traté de plantear mis interpretaciones a partir de mis conversaciones con sus amigos de quiénes eran en esa novela en clave los que están detrás de Sin Remedio, y él me dijo, esa no es una novela en clave, si usted la lee en clave no ha entendido nada. Sin Remedio es justamente la negación de la obsesión humana por leerlo todo en clave. Sin Remedio es la aproximación elemental a la poesía como la verdad única que hay y que es el destino del poeta. El destino del poeta es nombrar las cosas y no se puede leer nada en clave. Entonces muéstrame el papel, y yo llevaba un papel ahí que Ignacio Escobar era tal cual, y él me dijo, no, y este no era. Me dijo, mire, si hubiera sido este, y empezó a darme unos datos de los presuntos inspiradores de los personajes, quedaban como para una novela mejor, o una novela tan buena como Sin Remedio, que además Sin Remedio es una novela que hoy se lee en Francia con mucho interés, por lo que decíamos ahorita, porque al final el arte y la belleza redimen a las cosas de su condición mortal, y todo lo que produjo Antonio tenía una carga de belleza muy potente, incluso cuando eran cosas horrorosas, ya dije, como la actualidad y la política colombiana. Sí, hablando de eso, hay que ser muy valiente para escribir y denunciar el abuso del poder tan libremente como lo hacía Caballero. ¿Tú crees que él era consciente del peligro? Sí, yo creo que sí. Además lo padeció en carne propia, lo amenazaron, y como él mismo decía, aquí no hay coherencia ni para las amenazas, porque lo amenazaron, le llegó una lista de una cantidad de gente que estaba amenazada en los años horribles y aciagos de Barco, que estaban matando a todo el mundo, y le llegó una lista a Antonio en la que estaba su nombre, y él se fue, pero después volvió y se encontró con algún general al que le hizo el reclamo, y el general le dijo, no, realmente no recuerdo que estuvieras allí, había otra gente, pero yo no recuerdo que tú estuvieras allí. Entonces Antonio decía, aquí no somos coherentes ni para las amenazas, y después fue y habló con Landazábal, y Landazábal le dijo, sí,
Tú tuviste una diferencia con la institución, pero eso ya está superado. No te preocupes, puedes estar aquí tranquilo. Yo también creo que él pertenece a una generación y por su experiencia vital de haber estado en mayo del 68 y por vivir lo que vivió, él pertenece a una generación contestataria por naturaleza, de desafío del poder, incluso desde las entrañas mismas del poder, que es el caso de Antonio, de Enrique Santos y de los que hicieron alternativa, que una vez Turbay les dijo, díganme qué quieren para que dejen de joder. Y Antonio le respondió, no, es que a mí lo que me gusta es joder. Y yo creo que a esa generación le gusta mucho joder todavía, y fue como una vocación perpetua que ejercieron con mucho talento, con mucho rigor, con mucha gracia. Antonio, el más audaz de todos, y esto también quiero señalarlo aquí, porque hoy en día todo el mundo lo dice todo, quizás en exceso. Estamos como en un momento en el que la gente padece, perdónenme la expresión, casi de logorrea, que es que se siente obligada a decir las cosas más atroces e hirientes sin consideraciones de ningún tipo, que entre otras Antonio, aunque no lo pareciera, tenía muchas consideraciones justamente por su condición humana y por el señorío del que hablé antes, pero en una época en la que nadie se enfrentaba al poder, en una época en la que nadie decía nada, el único que lo hacía con valentía casi suicida era Antonio, en El Espectador, en la revista Semana, y con una gracia y un talento de caricaturista que era lo que más atormentaba y mortificaba a los poderosos. El hecho de que la caricatura sea siempre el expediente perfecto para revelar las mentiras del poder. Entonces, bueno, no les digo, hasta la diatriba contra Álvaro Gómez, que me duele a mí, pues yo la leo y me río y me parece buena, y todas las cosas que escribía, pero también hay una dimensión muy bella y conmovedora que son sus obituarios. Cuando a él le dolía algo, se sentaba a escribir otra vez con la voz de un poeta y de un esteta, y ahí se revela como toda esa ternura y esa delicadeza que habitaban en él, pero yo sí creo que él fue el precursor de una valentía desde el periodismo que hoy mucha gente no le reconoce, pero hubo un momento en el que la única voz crítica de verdad en Colombia era la de Antonio Caballero. ¿Y crees que todos tenemos un rol en la vida y el de Antonio Caballero era que hiciera ese papel tan complejo de poner el foco en la zona gris? No sé, yo creo que él te habría dicho que esa es una pregunta muy cursi y muy tonta, porque diría que eso no existe, que eso de tener roles en la vida, yo creo que le habría parecido una cosa monstruosa, pero sí es el tábano de la fábula, o sea, sí es esa presencia incómoda, como decía Eduardo ahora, que no puede ejercerse si no hay gracia, si no hay talento, si no hay rigor, si no hay erudición, si no hay conocimiento, si no hay todas esas cosas que él conjugaba de manera excepcional. Sus invocaciones de la historia son un tema que yo creo que da como para hacer un gran análisis, un gran libro, una gran interpretación del uso de la historia como dispositivo retórico en lo que escribía Antonio, así fuera una columna escrita en la víspera y con 10 vasos de whisky encima, pero era capaz, sin levantar las manos de la máquina, de hablar de Akenatón, de hablar de la Farsalia, y además con unos temas en apariencia indignos de esos referentes históricos que él invocaba. Estaba hablando de Forero Getecua o de Guerra Tulena y terminaba
ya digo, invocando a Cicerón, a Catilina. Hay como 3 columnas en las que habla de Catilina y yo las he leído y digo, miércoles, se necesita ser un genio para estar hablando uno de Catilina a la par de Guerra Tulena en la revista Semana. Creo que, según entiendo, ya al final de su vida dejó un poco aparcada de la novela para dedicarse única y exclusivamente a la historia. Ya sabía un montón. Creo que nos queda poco tiempo. Te hago una última pregunta que a mí es una cosa que me ha sorprendido siempre, y es que a pesar de que Antonio conocía perfectamente el lado oscuro de la humanidad, era por otra parte un soñador. Incluso a veces, yo creo que incluso a veces pasaba eso, de conocer el horror, porque lo conocía muy bien a través de la historia, de su vida, de Colombia, de todo, pero al mismo tiempo podría ser incluso cándido a veces, era muy soñador. ¿Cómo se explica eso? No sé, porque al final, pues esos grandes pesimistas de la historia son el último depósito de la esperanza que nos queda. En últimas, Antonio sí les regaló mucha felicidad a sus lectores, desde una visión crítica y amarga muchas veces de la realidad, y no era para menos, nos hizo felices a sus lectores. Y ese sí me parece un rol y un destino que es el de un optimista contra viento y marea. Yo lo vi además una vez en una fiesta bailar salsa, y lo hacía muy bien, y fue como la humanización mayor de la que fui testigo, y alguien me dijo un día que en una fiesta Antonio cantó a voz en cuello un vallenato, y ahí estaba García Márquez, que solo dijo: esto es el demonio. Pero en el plano como de la cercanía, ya dije, era muy dulce, muy bondadoso, y a mí me propuso muchos proyectos con gran entusiasmo. Una vez me dijo que él nos explicaba por qué me gustaba tanto Nicolás Gómez Dávila, que era contertulio de su papá, y me decía: Antonio, no, pues ese era un viejo bogotano lleno de libros y pronunciaba unas frases, pero pronunciar unas frases no es ser un gran escritor. ¿Por qué no hacemos un cruce epistolar usted y yo? Usted defendiendo a Gómez Dávila y yo atacando. Y yo me fui dichoso y empecé a escribirle cartas, y nunca me las respondió, y la siguiente vez que lo vi me dijo que él era muy perezoso y que le parecía que era un proyecto pésimo, que eso, de ahí no salía nada. Entonces tenía también esa ambivalencia, pero al final yo sí agradezco que pude cruzarme en la vida con un maestro en el que la persona que había ahí detrás resultó tan grande como el escritor al que yo admiraba. Juan Esteban, te agradezco muchísimo. Aprovecho para agradecerles a todos los que estuvieron ahí, los que nos vieron por internet. Yo al principio no sabía si iba a poder hablar y me iba a poner a llorar, cosa que le hubiera parecido aún más cursi a Antonio. Pero la verdad es que, no sé, me han dado alegría, me ha dado mucha alegría. Eduardo, muchas gracias por todo. Juan Esteban, de verdad, quiero agradecer todo el apoyo que me has dado. Eduardo también. Besos y abrazos a todos los que están escuchándonos. Y de verdad, los que no lo han leído, sí los animo, porque las columnas que escribió sobre inmigración y sobre España son muy especiales y es un tema universal del que hay mucho del que seguir hablando y reflexionando, y él era el genio mayor. Entonces, un abrazo. Lástima que no pueda estar ahí con ustedes para irme de fiesta a festejar, porque me siento muy feliz de que estemos aquí.
Mi querida Verónica Durán, qué alegría haberte visto, así sea por una pantalla. Bueno, aquí están tus padres, Isabel Caballero también te vio, amigos de tus padres, amigos de Antonio, entonces podemos decir que así fuera, bajo la tormenta y bajo la lluvia, hicimos esta presentación. Qué alegría esta conexión Colombia-España, de alguna manera es como traer esa conexión Caballero-España-Colombia de nuevo aquí a este territorio. Y bueno, mi querido Juan Esteban, muchísimas gracias por tu lectura, por tu tiempo, por ese prólogo tan maravilloso que nos regalaste para esta versión de Fusión Latina, Un Caballero en España. Recordarles que el libro se encuentra a la venta afuera, lo pueden pagar por Nequi, David Plata, efectivo, tarjeta de crédito, y agradecerles a todos ustedes por haber venido. Mi querida Verónica Durán, sigue durmiendo, termina de pasar linda noche allá en la hermosa Madrid. Pues no sé si ahora con tanta emoción no podré dormir, porque estoy Antonio, están enojados, y estoy segura de que todo esto le hubiera gustado mucho. Gracias. Abrazo. Bienvenidas y bienvenidos a la 34ª